Detén el video, por favor, no lo deslices, que te garantizo que Satanás no quiere que tú escuches esta poderosa palabra de parte de Dios. Hoy quiero hablar bajo el tema: sin la oración, Dios no hará nada a tu favor. Mira, estoy seguro y 100% convencido, me he dado cuenta que sin la oración, Dios no hará nada a nuestro favor. A pesar de lo que Dios quiera darte, a pesar de las grandes promesas que Dios tenga para tu vida, si tú no oras, no podrás recibir o experimentar las grandes promesas que Dios tiene para tu vida. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron hombres de oración. Los hombres que alcanzaron promesas, que conquistaron grandes, gloria a Dios, grandes reinos, fueron hombres de oración. Y es por esa la razón que yo quiero animarte, que tú entiendas que sin una vida de oración, Dios no hará nada a tu favor. A pesar de las circunstancias que tú y yo podamos estar viviendo o podamos estar experimentando, Dios lo único que va a hacer que actúe a nuestro favor es la oración. A Dios no lo mueve ni tu pobreza, ni tu riqueza, ni tu enfermedad, ni tu circunstancia. Lo único que mueve a Dios es la oración. Dios dejó en su palabra principios por la cual nosotros debemos de ir. Y el único principio por la cual tú y yo, en la cual debemos de ir, la cual Dios dejó establecido en su palabra, fue por medio de la oración. La Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Es decir, que Dios solo le responde al que clama. La Biblia dice: el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abra. Dios dejó todo, amén, establecido por medio de la oración. Imagínate que alguien te diga: tengo todo lo que tú necesitas, pero solamente te lo daré si tú me lo pides. Aunque tú a lo mejor no creas, todo lo que te estoy diciendo, este ejemplo que te estoy poniendo, Dios lo dejó establecido en su palabra. Dios solo le responde al que clama. Solo recibe el que pide, y solo halla el que busca, y solo se le abre al que toca. Por eso mira lo que dice la Biblia en Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En este capítulo de Marcos, Jesús nos enseña que todo lo que tú quieras recibir en tu vida tiene que ser orado y tiene que ser creído para que pueda ser manifestado, dando a entender que si tú no oras, por muchos anhelos que tengas de recibir algo de parte de Dios, la respuesta no vendrá a tu vida sin antes tú no oras y no crees en oración. Dios nos revela que tú y yo solo tendremos acceso a recibir lo que has orado y lo que has creído, entonces eso será manifestado. Mira, algo que tú tienes que entender, que por esa razón es la cual el enemigo ataca tanto tu vida espiritual. La lucha más difícil que todo hijo de Dios vive en su vida espiritual es en mantener una vida de oración. A nivel mundial, la flaqueza más grande de la iglesia en estos últimos tiempos es en mantener una vida de oración. La iglesia a nivel mundial casi no ora. ¿Por qué? Porque Satanás reconoce que la oración es el arma más poderosa que Dios te ha dado a ti y a mí como hijos de Dios. No sé si tú te has preguntado por qué tú tienes tantas guerras en la oración. ¿Por qué cuando vos orar te sientes desanimado? ¿Por qué cada vez que sientes orar te sientes con sueño? Sientes una opresión. Porque lo que más Satanás va a atacar en tu vida y en la mía es la vida de oración. Satanás va a hacer hasta lo último para que tú y yo no mantengamos una vida de oración, porque Satanás reconoce que el que ora va a tener respuesta. Satanás sabe que el que ora, Dios le responde. El que ora vive una vida fuera del control de la carne. El que ora vive una vida fuera del estrés, fuera de la preocupación, porque la oración te da paz. La oración trae descanso, la oración trae quietud, la oración es la puerta para entrar en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:6 y 7 que no debemos de estar preocupados ni afanosos por nada, sino que debemos de ir a Dios en oración y presentarle nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades. Y el versículo 7 dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús. Por medio de la oración tú entras a la presencia de Dios. Satanás sabe que vivir sin orar es como vivir sin Dios. El que no ora se seca, el que no ora no crece, el que no ora deja de tener respuesta de parte de Dios, el que no ora deja de tener esa pasión por Dios. La oración despierta hambre, la oración te hace ser sensible a la presencia de Dios, la oración te da guianza, te da dirección, la oración te hace ser espiritual a las cosas de Dios, la oración te hace anhelar más de Dios, la oración te lleva a que no te conformes. Todos los grandes hombres de Dios en la Biblia fueron hombres de oración. La Biblia dice que Daniel
En el libro de Daniel 6:10, la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Dónde estaba la fuerza de Daniel? El crecimiento, la sabiduría, la inteligencia, los sueños y las visiones que Daniel tenía. Estaba por medio, basado en una vida de oración que Daniel tenía establecida. 3 veces al día la Biblia dice que Daniel oraba. Mira qué cuánta importancia le daba Daniel a la oración. Para Daniel la oración era tan importante que a pesar de que firmaron aquel edicto, cuando se levantaron los enemigos en contra de Daniel, queriéndole robar su vida de oración, la Biblia dice que Daniel, sabiendo el edicto, sabiendo que al que orara, amén, a Dios, lo iban a meter al foso de los leones, Daniel no dejó de orar, porque Daniel sabía que vivir sin orar es como vivir sin Dios. El que no ora se muere espiritualmente. Daniel prefirió morir orando que vivir sin orar. Daniel prefirió ir al foso de los leones que vivir un día sin orar. El crecimiento, la fuerza, toda la gracia que Dios había puesto en Daniel era porque Daniel era un hombre de oración. Hoy yo vengo a animarte que sin una vida de oración tú no tendrás respuesta, porque Dios solamente responde a la oración. Dios no va a hacer nada en tu vida. Donde no hay oración, no hay poder. Donde no hay oración, no hay respuesta. Donde no hay oración, no hay crecimiento. Donde no hay oración, Dios no va a hacer nada. Estoy 100% seguro que sin la oración, Dios no va a hacer nada a tu favor, porque la oración te lleva a descubrir la voluntad de Dios y a poder caminar en ella. La oración te lleva a que tú puedas tener respuesta de parte de Dios. Escucha bien, la Biblia dice en el libro de Jueces capítulo 6 que cuando los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, Dios los entregó a los madianitas por 7 años. La Biblia dice que los madianitas le robaban todo a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, la Biblia dice que se hicieron cuevas en los montes. La Biblia dice que todos los madianitas le robaban todo a los hijos de Israel. La Biblia dice, de este modo empobrecía a Israel. Mas cuando Israel clamó, entonces Dios les envió un profeta y les levantó un libertador llamado Gedeón. ¿Por qué? Porque hasta cuando el pueblo clamó, Dios actuó al clamor de los hijos de Israel. Lo interesante es que en estos 7 años Dios veía cómo los hijos de Israel sufrían. Dios veía cómo los madianitas le robaban todo. Mas sin embargo, a Dios nunca lo movió la necesidad ni la circunstancia que los hijos de Israel estaban viviendo. Hasta cuando los hijos de Israel clamaron, amén, por causa de los madianitas, entonces Dios respondió, Dios actuó al clamor de ellos. Y esto nos deja en claro que a Dios no lo mueve tu tristeza, no lo mueve tu circunstancia, no lo mueve tu crisis. Eso no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios es cuando tú clamas. La Biblia dice que de este modo empobrecí a Israel, dando a entender que cuando Israel cerró su boca, comenzó a empobrecerse. La boca que se cierra es la boca que se empobrece. Cuando tú dejas de orar, cuando tú cortas la relación con Dios, tu vida espiritual comienza a empobrecerse. El gozo comienza a menguar. El gozo, la paciencia comienza a menguar. Todo comienza a desaparecer en tu vida espiritual cuando tú dejas de orar, porque lo único que mueve a Dios es la oración. Dios actuó a favor de los hijos de Israel hasta cuando los israelitas clamaron. Yo hoy vengo a decirte de parte de Dios, no vivas un día sin orar, mantente en la oración, que sin una vida de oración Dios no hará nada en tu vida. Recuerda, Dios solo responde a la oración. En la oración está el poder, en la oración está la victoria, en la oración está la respuesta. Lo que tú necesitas para ver un milagro en tu casa, en tu familia, es que tú constantemente mantengas una vida de oración. En el libro de Lucas 6:12, la Biblia dice que en ocasiones Jesucristo amanecía orando, pasaba las noches enteras orando. Marcos 1:35 dice que cuando era muy oscuro, dice la Biblia que se retiraba en lugares desiertos y oraba. Jesús vivió una vida de oración. Pablo le dio tanto valor a la oración que en Efesios 6:18 Pablo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mira qué tan importante es la oración. Y en 1 Tesalonicenses 5:16 dice, orad sin cesar. La oración es en todo tiempo, la oración es en todo momento. ¿Por qué? Porque lo más poderoso es la oración. Hoy yo vengo a decirte, no vivas sin orar, que sin oración Dios no hará nada a tu favor. Lo único que mueve a Dios es la oración. En la oración está el poder,
En la oración está la respuesta. Si tú mantienes una vida de oración, tu vida espiritual nunca será la misma. La oración comienza a despertar más hambre por la presencia de Dios. La oración te hace sensible. La oración te da sabiduría. La oración te da entendimiento. La oración provoca crecimiento espiritual. Sin una vida